todos los grupos, sin excepción, han debido emplear la metodología cualitativa. ¿Ok? Pero bueno, fue solo un ejemplo. Entonces, si entre las fuentes centrales que ya tienen sistematizadas, que son como mínimo 10, ustedes revisando lo que ya han seleccionado, encuentran de cualquiera de las 10, que deben ser todas metodológicas, una que tenga mayor similitud, por ejemplo, en las técnicas y herramientas empleadas, en buena hora, sí, sería lo más adecuado. Al margen que el resultado sea convergente o divergente, eso es lo de menos. Ya. En la primera parte del curso vimos el plan de tesis, ¿verdad? Donde se aplicó efectivamente la metodología cuantitativa. Lo que se mantiene de la primera parte, ¿no?, en el afán de no sobrecargarlos, es el tema. Inclusive las fuentes de información al respecto que fueron utilizadas podían ser reutilizadas en la sistematización para el estado del arte como artículo científico. Pero eso sí, la naturaleza de este tipo de investigación habla de la aplicación de la metodología cualitativa. Toda la teoría lo señala así. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen en esta parte que aplicar, tal como lo han redactado. Si tú observas lo que hicimos en las primeras semanas de esta segunda parte, por ejemplo, en la elaboración del resumen, en la redacción del capítulo de introducción, mencionamos la metodología cualitativa, ¿no?, propia de este documento. En la investigación anterior se usó la metodología cuantitativa, pero aquí es exclusivamente la cualitativa. Bien, ¿cuál es el siguiente capítulo? Es precisamente la quinta y última de las 5 partes centrales del estado del arte. Este capítulo se redacta, se elabora una vez que hemos elaborado previamente el capítulo anterior, resultados, precisamente porque son las conclusiones, ¿no? Esto es, digamos que un proceso. Los capítulos son las actividades y no podemos alterar el orden de esas actividades. Yo no puedo sacar conclusiones en tanto no haya obtenido mis resultados. Entonces, habiendo terminado la redacción del capítulo anterior, resultados, podemos elaborar o redactar el capítulo conclusiones. Y tenemos 2 tipos de conclusiones: las conclusiones de síntesis y las conclusiones de inferencia. Las conclusiones de síntesis lo que hacen es resumir las ideas principales de cada ítem o de cada sección del capítulo de resultados. Las otras conclusiones, las conclusiones de inferencia, se elaboran a partir de la lectura, del análisis y de la comparación que podamos hacer entre 2 o más conclusiones de síntesis. Por eso se le llaman conclusiones de inferencia, porque se infiere, se obtiene a partir del análisis de las conclusiones simples o de las conclusiones de síntesis, de 2 o más, ¿no? Adicionalmente, en este capítulo se pueden incluir recomendaciones para futuras investigaciones, ¿no?, sobre este tema o similares, en lo que se refiere a investigaciones teóricas, empíricas, a propuestas de mejora o de cualquier tipo.
Eso sí, deben estar vinculadas con el tema, ¿no? Con el tema de su investigación, de la elaboración de su estado del arte. ¿Qué sigue? Ustedes recordarán que, bueno, en un estado del arte como artículo científico, tenemos 14 elementos que redactar, ¿no? Las 5 partes centrales no son las últimas, ¿no? Son de la 8 a la 12, pero quedan 2 más. La penúltima es la sección referencias, también conocida en algunas publicaciones como referencias bibliográficas.